Saludos a todos los presentes. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios UNIDROIT. Primero, tenemos que entender que el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países, fuera de fronteras geográficas. El comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas, tanto de control de productos, tales como sanitarios, seguridad, entre otros. También procedimientos tales como trámites burocráticos que son los registros, también la parte tributaria que tiene que ver con los impuestos, aranceles, entre otros. El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. Por lo tanto, se ve reflejado el comercio internacional. En el comercio exterior también es importante citar por su relevancia ciertas convenciones que se han venido dando a lo largo del tiempo y que han contribuido a que exista como tal reglas o conocimiento de cierta legislación sobre el comercio exterior. Entonces citamos aquí lo que es la Convención del 11 de abril de 1980 de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías hecho en Viena. Convenio Internacional sobre armonizaciones de los controles de mercancías en las fronteras, hecho en Ginebra el 21 de octubre de 1982. El convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías, al amparo de los convenios TIR, hecho en Ginebra el 14 de noviembre de 1975. El convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional o el Convenio Internacional sobre el Transporte de Mercancías por Ferrocarril, hecho en Berna el 7 de febrero de 1970. También en este tema tenemos que ver el tema de la competencia, del comercio exterior. En nuestra legislación, como tal, la Constitución de la República del Ecuador se encuentra establecido en el capítulo segundo sobre los tratados e instrumentos internacionales, específicamente en los artículos 417, 418, 421, en donde se indica que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los derechos pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abiertas establecidas en la Constitución. Al presidente o presidenta de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales e informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscribe, con indicación precisa de su carácter y contenido. Un solo tratado puede ser ratificado para su posterior canje o depósito dentro de 10 días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo. La aplicación también de estos instrumentos comerciales internacionales no menoscabará directo o indirectamente el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios de los avances científicos y tecnológicos. Bueno, aquí también cabe destacar que cuando hablamos de relaciones comerciales a nivel internacional, hacemos referencia también a lo que tiene que ver el derecho en materia de aduana, dado que se establecen también normas bajo las cuales se pueden realizar importación y exportación de mercancías en un conjunto de normas legales y reglamentarias que determinen pues la formalidad de las tramitaciones, las operaciones aduaneras, el régimen fiscal en el cual deben someterse, sea importador, exportador, agente marítimo, despachadores de aduana y en general todos los que engloban la cadena logística o la cadena de comercio exterior. Eh, Todo aquel que realice operaciones con mercancías a través de fronteras en el país, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre. Entonces, en este sentido, es la parte esencial de la legislación de un país sobre el comercio exterior,
ya que se imponen reglas que regulan el tráfico de bienes o mercancías que entran y salen con el fin de percibir un tributo y garantizar el tráfico mercantil. De tal manera que en nuestro país, Ecuador, como tal, tenemos vigente cierta legislación directamente en materia de aduana, como es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, su reglamento, el Código de Comercio, entre otros afines. Ya. Bueno, por tal razón también las relaciones comerciales se dan en vías bilaterales y plurilaterales. Surge de la necesidad desde los mismos inicios el comercio internacional de unificar reglas y tener normas homogéneas que faciliten el trasiego de mercancías de un lugar a otro. También surgen en consecuencia convenios internacionales que regulan la materia, así como la afinidad de acuerdos y colaboración mutua. En esta parte también tenemos que analizar lo que sería la capacidad para ejercer el comercio. Ya. Esto se da cuando las personas tienen capacidad para realizar actividades mercantiles y tienen sobre todo, son legalmente capaces de contratar y obligarse fundamentados en las normas jurídicas aplicables. También la capacidad jurídica. Esta capacidad se forma de dos componentes muy importantes, ¿ya? Que son el goce, que es el atributo que toda persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones, y por otra parte el ejercicio de la actitud y aptitud de la persona para ejercer o hacer valer sus derechos, sin la autorización de nadie. Esto se encuentra establecido en el Código de Comercio ecuatoriano, que toda persona capaz para contratar, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, puede ejercer la actividad mercantil o comercial. Además de las disposiciones que establece el Código Civil, la legislación mercantil puede existir otros requerimientos adicionales para la totalidad de determinadas empresas o el ejercicio de específicas actividades comerciales o empresariales. Ahora voy a hablar un poco sobre los principios UNIDROIT. Estos principios UNIDROIT guardan relación sobre los contratos comerciales internacionales. Estos principios tienen ciertos propósitos que voy a mencionar ahora. Estos principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Estos principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ellos. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, las lex mercatorias o expresiones semejantes. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes no hayan escogido el derecho aplicable al contrato. Estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. Estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional. Estos principios pueden servir como modelo para las legislaciones nacionales e internacionales. Ya. En consecuencia, los principios UNIDROIT son reglas generales establecidas para regular contratos internacionales que derivan su obligatoriedad de la voluntad de las partes y no de la voluntad estatal, expresadas en las leyes y tratados internacionales, pues permite a las partes que intervienen en estos contratos eliminar la incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable a su acuerdo y contar con un documento diseñado exclusivamente para la contratación internacional, que además se puede consultar en diferentes idiomas en versiones igualmente auténticas. ¿Ya? Bueno, estos principios UNIDROIT tiene unos artículos establecidos y cada artículo, pues, de cierta manera, pues, ayudan a lo que ha sido formar el tema de los contratos que tienen que ver con el comercio internacional. Entonces, del contenido de los artículos que tratan sobre los principios UNIDROIT, voy a indicar
de ciertas partes que he considerado. Por ejemplo, la libertad de forma en los contratos internacionales. Los principios de UNIDROIT se limitan a disponer que nada de lo expresado en estos principios requiere de que un contrato o declaración o acto alguno deba ser celebrado o probado conforme a una forma particular. El contrato puede ser probado por cualquier medio, incluidos los testigos. Esto se encuentra contemplado en el artículo 1.2. También reconoce los usos y costumbres del comercio internacional. En este sentido, el artículo 1.9, numeral 2, dispone que las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos participantes en el tráfico mercantil de que se trate, a menos que la aplicación de dicho uso sea irrazonable. También tenemos el deber de confidencialidad, tal y como lo recoge el artículo 2.1, numeral 16, si una de las partes proporciona información como confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra tiene el deber de no revelarla ni utilizarla injustificadamente en provecho propio, independientemente de que con posterioridad se perfeccione o no el contrato. También cuando le fuera apropiado la responsabilidad derivada del incumplimiento de esa obligación. Podrá incluir una compensación basada en el beneficio recibido por la otra parte. También en estos principios UNIDROIT se resuelve el problema de la batalla de condiciones generales de la contratación. Los principios disponen que cuando ambas partes utilizan cláusulas estándar y llegan a un acuerdo exacto en lo que se refiere a dichas cláusulas, el contrato se entenderá por perfeccionado sobre la base de los términos acordados y de lo dispuesto en aquellas cláusulas estándar que sean sustancialmente comunes, a menos que una de las partes claramente indique con antelación o con posterioridad y sin demora injustificada, informa a la contraparte que no desea quedar obligada por dicho contrato. Así se encuentra establecido en el artículo 2.1, numeral 22. También hay que destacar de los principios que ofrecen unos estándares para regular lo que son las negociaciones previas. En este sentido, destacamos el artículo 2.1, numeral 15, que dispone la parte que negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los daños y perjuicios causados por la otra parte. Ya. En este sentido, bueno, se observa que las leyes locales pueden ser muy rígidas o inadecuadas de ser aplicadas a los contratos internacionales. No siempre se ofrece una solución clara a asuntos específicos que surgen en el contexto de los contratos comerciales internacionales, bien sea porque existe una profunda división de opiniones al respecto o porque el asunto que se discute nunca se había planteado. Por tal razón, los principios de UNIDROIT cumplen una función importante en la interpretación y complementación de la ley local, escogidas por las partes o aplicable en virtud de las normas cuando hay conflicto de leyes. Entonces, los principios de UNIDROIT constituyen un parámetro para asegurar que la interpretación o integración del derecho local respectivo sea consistente con estándares internacionalmente reconocidos o con las necesidades especiales de las relaciones comerciales internacionales. También este enfoque no se debe limitar únicamente a los sistemas legales que tienen las leyes, en las que expresamente se menciona que la interpretación no debe de efectuarse de manera literal, sino que de conformidad con su espíritu. En el caso de existir lagunas legales, las mismas se integren acudiendo a los principios generales del derecho. Bueno, finalmente considero que los principios UNIDROIT suponen un paso adelante en el desarrollo de una nueva Lex Mercantile Internacional como cuerpo autónomo del derecho. Es todo lo que puedo manifestar en torno al tema. Muchas gracias por la atención brindada.